Saludos, queridos y queridas ficcionautas. Sean todos y todas bienvenidos a esta transmisión el día de hoy, miércoles 10 de junio del año 2020. Vamos también a hacer ya nuestro ingreso en Instagram también. Y pues ya como lo están viendo en pantalla, nuestro tema para hoy es nada más y nada menos que este cómic, ¿no? Esta particular, singular obra llamada Automatic Kafka, que pues viene de la mente de un par de creadores muy particulares que son Ashley Wood y Joe Casey. Bueno, entonces vamos acá, ¿no? Aquí pues un poquito haciendo el calentamiento del asunto. Automatic Kafka es una serie publicada por Wildstorm. Recordemos que es como el sello editorial de Jim Lee, que en algún momento y siempre digamos que ha gozado pues como de una alta notoriedad en el mundo del cómic. Inclusive digamos que uno de sus grandes hitos va a ser esta nueva etapa de los X-Men que actualmente pues reeditó Panini Comics con Génesis Mutante 2.0, que es como lo que denominan el canto del cisne de Chris Claremont, que se despide de la saga, y el comienzo de Jim Lee, no solamente como dibujante, sino también como guionista, ¿no? Bueno, recordemos que de Wildstorm ya habíamos hablado también de Global Frequency. Entonces, Wildstorm es como una editorial que está como muy a la mano de estos proyectos. Bueno, saludamos por Instagram a Almeja Medina, Mariana Ugaritza. Hola Mariana, por aquí está también Just Atpac, Alejandro BMX, también está Yukino Kato que se ha unido con nosotros, ¿no? Por el lado de nuestro Face, ¿no? Nuestro Face, vamos a mirar quiénes están por acá. Vamos a saludar, ¿no? En este momento se reporta Rudy Cifuentes, Juan Miguel, Camilo Vieco, también se están uniendo a la transmisión. Bien, vamos entonces, la intención es que la excusa es esta historia, ¿no? Este cómic que vamos a volverlo a presentar. Esta fue una edición que sacó la editorial Norma de España y esto fue, digamos, como esos curiosos botines que uno encuentra en la Panamericana a un costo y valor de tan solo 20,000 pesitos, ¿no? O sea, es unas cosas que uno dice, qué rarezas tan particulares, ¿no? Bueno, entonces, a partir de este cómic, pues digamos que la excusa es la siguiente. Recordemos que estamos en un ciclo que se denomina el hombre artificial, ¿no? Saludamos también acá a Cromofagia, que se ha unido. Saludos. También a Carlos Clavijo, que no pierde transmisión. Ya digamos que es también visitante recurrente de nuestras charlas. Rudy Cifuentes nos está saludando. Hola Rudy, ¿cómo estamos? Bueno, entonces, por un lado tenemos el tema del hombre artificial, el androide, el replicante, el robot, ¿cierto? Y por otro, pues tenemos también algo que me parece muy chévere mencionar acá y es como el concepto de la deconstrucción del héroe, ¿no? Digamos que eso va a ser lo interesante que nos va a proponer Automatic Kafka. Pero sin más preámbulos, pues lancémonos entonces a nuestro ruedo. Automatic Kafka, ¿no? Sin duda, uno de estos logros bien particulares de una etapa donde el dibujo y la expresión plástica se vuelven, digamos, altamente importantes, ¿no? Digamos como que prevalece el efectismo visual, la pirotecnia gráfica sobre la historia, pero aquí tenemos, digamos, pues como un equilibrio muy especial, ¿no? Porque recordemos que la idea también es como generar una parodia, ¿no? Una crítica de la parodia al concepto del superhéroe. Ya lo vamos a ver ahí, ¿no? Digamos, en nuestra presentación. Presentemos a los autores, ¿no? Digamos pues que muy pocos conocen, ¿no? De pronto algunos o algunas ya sabrán de Joe Casey, pero bueno, él es un guionista que ha trabajado en títulos como Wildcats, Uncanny X-Men, Tintimates, Las aventuras de Superman, también ha hecho algo de G.I. Joe,
También, ¿no? Digamos que ha creado un grupo de cómics que se llama Hombre de Acción Studios, ¿cierto? Y también pues hace parte de los créditos de la serie animada de Ben 10. Ahí ustedes pueden ver los que están en Facebook, algunos de los títulos, ¿no? Por ejemplo, como Welcome to Heroeville de Superman, también está The Bones, está All America, que lo hace con Big Dragota, de Incidentals, ¿no? Incidentals que es también como otra serie que él ha sacado. Eso es por el lado de Joe Casey, ¿no? Entonces digamos que ha trabajado pues con editoriales como Marvel, DC Comics, Image, o sea, tiene recorrido. Y por otro lado tenemos a Ashley Wood, ¿no? Que inclusive pues el nombre es bastante raro, ¿no? Porque Ashley uno siempre tiende más como a llevarlo a este rótulo más como femenino, pero no, Ashley es masculino, es australiano, una artista australiana. Saludamos por acá de paso a Vogel Baterlos. ¿Cómo estamos, Vogel? Qué bueno tenerlo por estos lares. Claro que sí. Ashley Wood, como artista, se dio a conocer gracias a Image Comics y una serie de como novelas gráficas de Spawn que tienen un estilo muy parecido a Dave McKean. Unas cosas impresionantes que se llama Spawn, Blood and Salvation y la otra que es el libro de las almas, algo por el estilo. Y a partir de ahí se volvió como un colaborador recurrente de Image Comics. También tiene otras con, digamos, una serie que se llama Hellspawn, que es, digamos, como el tono más darks de Spawn. Y él hace como las primeras entregas que son maravillosas en términos de estilo y técnica. Y creo que vino como anillo al dedo. Yo creo que Ashley Wood es prácticamente como el representante de todo este bagaje que venía ya cultivándose desde los 80s con artistas como Billy Sienkiewicz, admirado Billy Sienkiewicz, Dave McKean, también digamos otros tantos, ¿no? Que empezaron como John G. Mood, también, y es decir, artistas plásticos que se empiezan a involucrar en el mundo del cómic pues, por las facilidades tecnológicas, ¿no? Por aquí, por ejemplo, Cristian Sandoval nos habla también de otra de las series que es Podbot, ¿no? Que es ya como su proyecto personal. Tiene también una adaptación del videojuego de Metal Gear, que es, digamos, similar a los artes del videojuego. También ha hecho portadas para varios títulos de Image. Y actualmente pues también se dedica como a la empresa de los juguetes, ¿no? Él hace, digamos, unos juguetes bien chéveres, bien bonitos que pues por eso la red nunca han llegado, pero tienen que ver pues con todo un concepto que él desarrolla a partir de los robots de guerra, ¿no? La guerra de los robots, ¿no? Básicamente. Entonces, estos dos personajes, Ashley Wood y Joe Casey, se juntan para desarrollar, pues, digamos, como una especie de manifiesto con relación, pues, al tema del superhéroe. Y por eso, pues digamos que lo he mencionado precisamente en la publicidad de nuestra charla, la deconstrucción del héroe 3.0. Entonces, ¿cuál es la deconstrucción 1.0? Sin duda, el concepto de construcción viene pues de un gran filósofo, digamos, amado y odiado por unos y por otros, que es Jacques Derrida, ¿no? Jacques Derrida, digamos que pertenece pues a toda esa corriente francesa, bien particular, ¿no? Inclusive hace poco encontraba ahí un meme que es de Deconstructenator, ¿no? El deconstructurador, ¿no? Una cosa impresionante. ¿Cómo asume nuestro amigo Derrida el concepto de construcción? Digamos que el concepto no busca generar un sentido, sino básicamente busca rastrear como las huellas de las ideas, ¿no? Digamos que esto tiene que ver también pues con algo de la psicología freudiana, ¿cierto? Y básicamente la idea es que Freud, ¿no? Digamos que dentro de sus estudios se centra mucho entre las diferencias y contradicciones del alma humana. Entonces, el término mismo que él asume como deconstructivismo, ¿cierto? Es básicamente tomado o derivado de otro filósofo también que es Martin Heidegger, que él hablaba de la destrucción, ¿cierto? Y la idea es que es una técnica de pensamiento que intenta revisar a profundidad, ¿cierto? Como algunas terminologías establecidas pues por las humanidades, o sea, como una especie de lo que llaman también una genealogía, de dónde provienen, ¿cierto? Los términos y cuál es como su sentido inicial. Pero en Derrida lo que se busca es como qué huellas, ¿no? Hay en ese objeto de estudio que estamos denominando. Entonces, en este caso, en el héroe hay una serie de huellas bien particulares.
Obviamente ahí tenemos que hablar un poco pues como el concepto del héroe pulp, ¿no? Que básicamente nace pues en estas publicaciones, folletines de bajo costo, populares, que se centraban mucho en novela negra, ciencia ficción, terror, ¿no? Y pues de ahí van a salir, digamos, como algunos de los arquetipos o moldes originales, como van a ser The Shadow o La Sombra, La Máscara del Zorro, The Spider, Dog Savage, ¿no? Que digamos, tienen, digamos, como esa combinación de el aventurero y también pues como el que conoce el asunto. Obviamente también rodeado como de un halo místico, como en el caso de La Sombra, y que de alguna manera pues utilizan los alter egos, ¿no? Digamos, utilizan siempre como el traje, el disfraz o el cosplay, ¿cierto? Para de alguna manera enfrentar el riesgo y el peligro para proteger a quienes quieren, ¿no? Y como que no quieren involucrar. Tiempo después, ¿no? Digamos cuando empieza lo que es la edad de oro del cómic, con los primeros grandes arquetipos como Superman, Batman, la Mujer Maravilla y los demás, se empiezan a crear pues estos colectivos, ¿no? De superhéroes, y esos colectivos pues por la parte de DC va a recibir el nombre de la Justice League of America, y en la parte de Marvel pues van a ser los Avengers, ¿no? Claro, van a crearse otros grupos más, pero esos son como los primeros que básicamente generan como ese primer vínculo. Y son, digamos, como cosas bien particulares porque, por ejemplo, yo siempre he dicho que en DC Comics impera muchísimo pues como el tema de la ética y la moral sólidamente construidos. Los personajes, digamos, son buenos, ¿no? Y hay malos que son los villanos. En Avengers, pues digamos que ya empieza un tema que son como las motivaciones, ¿no? Que tiene cada uno para involucrarse en este equipo, ¿cierto? Y a partir de esas motivaciones, pues como ellos de alguna forma generan, ¿cierto? Digamos como un elemento, un equipo de protección, como una especie de recurso de primera línea, ¿no? Muy bien, por aquí está también nuestra querida Lisette Torres, que se ha conectado. Hola, Lisette. Daniel Mauricio, mi hermano, está por acá. Saludos, bro. Sin duda, pues, así como existen las ligas de la justicia y los Avengers, pues existen obviamente las ligas del mal. Entonces está, digamos, la Hermandad del Mal, que ya la habíamos tocado pues con los Doom Patrol, y otra serie de, ¿no? La Liga del Mal también, pues, ¿no? Digamos, Lex Luthor también funda pues la Liga del Mal. O sea, van a ser como agremiaciones, ¿no? Como los sindicatos, pues, dentro del mundo de los superhéroes. Y recordemos pues que en los 60 se ha sembrado esta semilla en DC Comics, ¿no? De generar, digamos, como un equipo de personajes totalmente inadaptados, que de cierta forma son reacios a los dones que tienen y pues de alguna manera también están como quebrados mentalmente. Entonces, esa semillita va a servir como un punto detonante más adelante cuando se empieza a construir lo que va a ser como la edad moderna. Hay una cita que me parece importante hacer acá y es la siguiente. La idea de que un héroe siempre va a estar ahí para salvar el día se nos ha impuesto desde el inicio de los tiempos. Ese arquetipo del hombre perfecto que nos demuestra que, sin importar las adversidades de la situación, estaremos bien al final. Y se ha mantenido por años esa idea. Película tras película, cómic tras cómic, historia tras historia. Las cosas no cambian porque así es como le gusta al público, ¿cierto? Eso es lo que nos dicen, digamos, en un comienzo. Pero, llega nada más y nada menos que este gran titán inglés, el señor Alan Moore, y él dice, a ver, pongámonos serios, ¿y por qué razón seguimos confiando nuestra seguridad en personas que no conocemos del todo? Recordemos esta frase, ¿quién vigila a los vigilantes? ¿Cierto? Su emblemática obra de Watchmen va a ser como un primer aterrizaje de ese, digamos, como esa construcción del héroe. ¿Y qué es lo que intenta rastrear Murakami? ¿Qué es lo que intenta hacer? ¿No? Básicamente llevarlo hasta tocar fondo, ¿no? De alguna forma, digamos que en DC los personajes siempre ocultan sus mayores temores y atrocidades y de cierta forma siempre se nos presentan como los salvadores, ¿no? Entonces Alan Moore dice, vamos a mirar qué pasa con esos salvadores, ¿no? Que son primero vigilantes, o sea, que asumen, digamos, la justicia por su propia mano. Segundo, pues operan a la margen, digamos, como de las instituciones, aunque en esta historia, pues supuestamente Richard Nixon va por su tercer periodo y en algún momento, pues los superhéroes estaban, digamos, como habilitados para funcionar. Pero luego sale un decreto que no es así, que ya quedan inhabilitados, ¿no? Y aparece en este grupo
que presenta diferentes matices psicológicos, como el caso de Rorschach, ¿no? Que es un personaje que yo creo que es como el más fascinante de toda la serie, el comediante, Búho Nocturno, Ozymandias, y claro, el Doctor Manhattan, que sí es el único que tiene superpoderes, ¿no? Recordemos que todo este concepto también nos muestra un poco las comparaciones de los héroes o llamados los Minutemen, que son en los años 50, y los Watchmen, que ya son como en los años 80, ¿no? Que son como básicamente esas dos generaciones de héroes, y siempre pues digamos como el tema del colectivo, del equipo. Pero esto viene porque recordemos que DC Comics le compra a una editorial que se llamaba Charlton Comics, ¿no? Una editorial muy pequeña, con un presupuesto muy limitado y que pagaba muy mal a los ilustradores. Ellos tenían títulos como Blue Beetle o el Insecto Azul, The Peacemaker o El Pacifista, Thunderbolt, también tenía, digamos, a otras personas como The Atom. Compran estos personajes y los tienen ahí como guardados, ¿no? Y tiempo después, pues cuando Moore tiene cierta notoriedad, se los brindan y le dicen, oye Alan, ¿qué podrías hacer con esos personajes que tenemos ahí guardados? Y él comienza la iniciativa pues tomando las apariencias iniciales, pero luego el proyecto se cancela porque los derechos no se concretan y es cuando interviene Dave Gibbons, salvador de esta idea, y le dice, espera Alan, espera, no tires el guión, vamos a hacer algo diferente. Y él tenía unos bocetos donde estaba Búho Nocturno inicial, estaba también, digamos, otras personas, y empiezan, digamos, como a reconfigurar la idea, y pues de ahí nace, digamos, también todo esto. Pero esto no sería posible sin un experimento inicial que hizo también Moore antes, y resulta que en Inglaterra, primero llegaban los cómics de ese cómics de los que editaba William Gaines, que después va a ser el creador de Matt, ¿no? Que eran básicamente El Baúl del Terror, Cuentos de la Cripta, y también llegaban las reimpresiones de los cómics de los 50, como el caso de El Capitán Marvel o Shazam. Y Alan Moore, pues digamos que le encantaba mucho ese personaje, sobre todo pues por el tema de la palabra mágica. Y él hace una versión muy bella que es Miracle Man, ¿no? Que es básicamente la historia de Mike Moran, un periodista ya entrado en años, que cuando pronuncia una palabra mágica, en este caso Kimota, que es Atomic al revés, se activan sus poderes, ¿no? Y al comienzo, pues, él no recordaba muchas cosas como volar o tener superfuerza o poderes, ¿no? Y poco a poco empieza también una obsesión, ¿no? Digamos que empieza como a deshumanizarlo, ya como que lo separa, ¿no? Del resto de personas, y es cuando Moore también cuestiona precisamente como esa idea del héroe, que es como ese individuo que de alguna manera es como exaltado, ¿no? Como que se destaca de todo el grupo al que pertenece y que representa sus valores, pero Mike Moran, digamos que con estos poderes, lo que menos quiere o lo que de cierta forma busca es como el bien común, ¿no? Entonces, al comienzo sí, pero luego empieza pues como un proceso también de distanciamiento muy parecido a lo que sucede con el Doctor Manhattan, ¿no? Y actualmente, pues digamos que también hay una continuación que la hace Neil Gaiman, ¿no? Y curiosamente hay una viñeta donde está Miracle Man leyendo la primera edición de Marvel Comics, ¿no? O sea, básicamente como desafiando el tema de la cuarta pared, ¿no? Entonces, a partir de eso, empieza como una primera, digamos, como introspección a ese concepto del superhéroe y empiezan a decir, bueno, realmente el superhéroe sí defendería el bien común, realmente sí protegería a la humanidad o realmente serviría a sus propios intereses, ¿no? Eso es lo que de cierta forma Moore quería hacer con Watchmen, ¿no? Básicamente quería hacer como, ya, olvídense los superhéroes, vamos a pensar en otra cosa, o sea, piensen en otro tipo de roles, piensen ya, digamos, en otro tipo de personas para hacer estas funciones. Pero lo que hizo fue desatar una ola de grupos, ¿no? Con perfiles muy particulares. Bueno, sin duda, también otra obra que nos habla de construcción del héroe es, por ejemplo, Batman Dark Knight Returns de Frank Miller, ¿no? Que nos habla pues, de un Batman entrado en años, que inclusive inicia, digamos, con un suicidio ritual, ¿no? Básicamente Bruce Wayne fallece y ya con esto, pues digamos como que desaparece la idea de ese protector o ese héroe y digamos que este Batman ya entra pues como en un rol más bien como muy más paramilitar, por así decirlo, ¿no? Como ya llevando la justicia por su propia mano y pues salvando a Ciudad Gótica de una manera pues muy a lo suyo, ¿no? Sin duda este cómic tiene una virtud particular y es como este distanciamiento, esta confrontación entre Superman y Batman. Y Frank Miller lo dice, digamos, ¿cómo es posible que Batman sea amigo de, un, de una persona que sirve fielmente al gobierno?
Batman, digamos que en ese sentido es más bien como muy, muy dado a no ser como tan crédulo, a cuestionarlo todo pues por su capacidad detective, y eso hace pues que Miller los enfrente y diga, ya, esto tiene que separarse. Entonces yo creo que esas obras cuestionan mucho, digamos, como esa intención del héroe, ¿no? Digamos, como el protector salvador y más bien como el que sirve a unos fines muy particulares, ¿no? ¿Cuál sería la etapa 2.0? La etapa 2.0 empieza en los 91, cuando aparece pues esta saga de los Hombres X escrita por Chris Claremont, los primeros 3 episodios dibujados por Jim Lee, ¿cierto? Y que pues nos presenta a un Magneto esplendoroso, nunca antes visto, que está muy radicalizado pues en torno a lo que es el tema, ¿no? Digamos, de confiar en los humanos, ¿no? Básicamente va por eso, pero ahí básicamente también es como alguien que ya no tiene esa causa, alguien como que ya quiere distanciarse de ese conflicto, pero sin embargo vuelven y lo enrolan, ¿no? Por unos devotos hacia su causa, que básicamente lo que intentan es manipularlo para crear una confrontación, una guerra, ¿cierto? Y aquí empieza algo muy interesante y es que empieza a dársele más relación al tema gráfico, al tema del dibujo. Aquí Jim Lee, digamos que estaba como en su máximo auge, ¿cierto? Y pues nos presenta como unos nuevos estereotipos alrededor de las fisionomías, del diseño de trajes, de las poses y actitudes, ¿no? Que inclusive de estos es que sale la base para el desarrollo de la serie animada, ¿no? Que inclusive ya no tiene el Uncanny, ¿cierto? Solamente es X-Men. Entonces eso también digamos que es muy importante. Y esta saga tuvo un nivel de ventas muy alto. El primer ejemplar de este título vendió 8 millones de ejemplares. O sea que eso como que devolvió la fe en los cómics y como otra edad dorada en la parte de ventas, ¿no? Sus superventas. También vendrían después Astro City de Kurt Busiek, que es también como hablando, ¿no? Digamos, de toda esta cuestión de los mitos y el tema del superhombre, igualmente con The Authority, ¿no? Que es como una serie también muy particular que ya habíamos explorado, habíamos hablado, pues que la escribe Warren Ellis, ¿no? Después va a seguir Mac Miller y pues que cuenta con dibujantes de lujo, ¿no? Que aquí nos presenta pues a Apollo, Midnighter, también nos presenta pues a Jane Sparks, ¿no? Que es como el espíritu del siglo y otros personajes que digamos están combinados allí, ¿no? Recordemos muy rápidamente el manifiesto de Warren Ellis, ¿no? Que es bien simpático y dice, este es el momento, la industria occidental de los cómics está dispersa, desenfocada, gravemente confundida. Periodos tales son óptimos para la revolución violenta. El viejo bastardo dice que se afilen las hachas, arreglen sus asuntos y empaques tu rofinol. Salimos en un viaje para reclamar la industria de los cómics y rehacerla a otra imagen, específicamente la mía. La cultura pop se está oscureciendo de nuevo, acéptalo. Y deja de quejarte o quédate en tu casa y sigue intentando convencer a tu anciana madre de que en realidad no estás sentado en tu cama, oxidada y crujiente, fantaseando con Betty y Verónica. Las personas que se niegan a ver que en estos tiempos estamos son un exceso de equipaje. Deja de quejarte acerca de lo que te estoy diciendo al tiempo suficiente como para escuchar lo que te estoy diciendo, ser un adulto. Y otra, la novela gráfica o álbum u otra nomenclatura más adecuada aún por acuñar es la forma óptima para los cómics. La forma intermedia es la serialización a través de una colección, lo que suele llamarse miniserie. DC Comics no se convirtió en la editorial número uno en términos de ventas gracias a sus títulos regulares. Se convirtió en la editorial número uno gracias a los masivos y crecientes ingresos generados por sus novelas gráficas y álbumes. Los cómics no son entretenimiento habitual, que necesita permanecer estático y requiere ser difundido regularmente hasta que la muerte nos separe. Esas son las tiras de prensa e incluso a ellas a veces se les permiten finales dignos. A los cómics, como a sus medios relacionados, las novelas y el cine, se les debe permitir contar historias completas. Si no puedes manejar eso, entonces realmente necesitas estar en otro negocio. Aquellos que nos apoyen serán recompensados con un incremento en las ventas y les será dado el regalo del futuro. Las personas que intenten detenernos serán pisoteadas. Ese es el manifiesto, son como los 3 primeros puntos de Warren Ellis. Y esto pues ya como que nos da el punto de partida, ¿no? También está Top Ten, serie de Alan Moore, que tiene que ver pues como con estos conceptos que él empieza a manejar en su editorial, digamos, ABC Comics, ¿no? En la que, por ejemplo, Top Ten es una serie que tiene que ver pues como con el tema de la novela policíaca, los superhéroes, ¿no? Una serie muy bien estructurada, muy bien manejada. Y ahí viene entonces la deconstrucción del héroe 3.0, que es nuestro tema de hoy, ¿cierto? La introducción, ¿no? De este bello ejemplar, pues básicamente tiene, vamos a mostrar, ¿no? Digamos,
aquí a los que están en Instagram, ¿no? Algunos aparte, ¿no? Sin duda, Ashley Wood logra configurar un estilo pues muy para la época, año 2002, ¿no? Un estilo pues bastante ágil, bastante moderno, ¿cierto? Y básicamente nos dice, ves al inicio del cómic una introducción que dice que este cómic es tanto un insulto a nuestra inteligencia como el resultado de meses de esfuerzo sobrehumano, que esto es una broma y al mismo tiempo la búsqueda por una magnum opus. La respuesta es que sí, lo es. Automatic Kafka no es una obra fácil de comprender o leer, de las de amar u odiar. Aquellos que tengan la desgracia de no quererla pensarán que el montón de frases pretenciosas e imaginería abstracta que la adornan están vacíos, pero aquellos que descubran sus intenciones más profundas tendrán el placer de disfrutar de uno de los cómics con más personalidad del momento. Una obra reflexiva, realmente madura, que devuelve al cómic a su legítimo puesto como noveno arte, ¿no? Y eso también me recuerda a este ilustrador Bill Sienkiewicz, que también tuvo una serie que de cierta forma gráficamente es impresionante, que se llama Stray Toasters. Pero muchas veces, digamos, un buen ilustrador no siempre es un buen guionista. Y eso también, digamos, que pasa un poco con Jim Lee, ¿no? Digamos que Jim Lee tiene cosas de pronto después más interesantes, pero por ejemplo con X-Men, él lo que hace es como historias consumibles, autoconclusivas, que sean pues como más digeribles y que le permitan dibujar más acción. No es tanto de monólogos o de cosas más filosofales, sino no, es más como de acción. Bill Sienkiewicz es un artista, ¿no? Digamos en todo el sentido de la palabra. Sus técnicas son revolucionarias para su momento, y este cómic tiene eso, tiene, digamos, gráficamente es impresionante, las páginas son bellísimas, pero el argumento se queda corto. Y se queda corto es porque no hay como la estructura de Freytag de los 5 actos, sino que parece ser que todo va como improvisándose en la medida en que se va dibujando. Bueno, cosas que vamos viendo ahí, ¿no? En este primer apartado. Ahora sí, Automatic Kafka. El nombre, ¿no? Digamos que tiene mucho que ver, pues primero con el concepto de androide, ¿no? Como de robot, de hombre artificial, construido con un propósito, básicamente proteger, ¿no? Digamos, a la sociedad. Y pues él pertenece inicialmente en los 80s a un grupo que se llama The Strangers, ¿no? Esto sin duda es como el guiño a los Avengers, ¿no? Y gozaron de una reputación muy alta en los 80s. Él inclusive pues trabajaba 100%, ¿no? Y pues de cierta forma pasaron los 80, llegaron los 90 y pues vino el declive. Ya los Strangers fueron una cosa del pasado y pues él de alguna manera intenta, digamos, como mantenerse al margen, pero digamos que está siempre como esa duda permanente, bueno, ¿y quién soy yo? ¿A qué vine? Bueno, ese tipo de cosas. Y eso lo lleva a, digamos, refugiarse en las drogas. Y no cualquier droga, estamos hablando de nanotecnoheroína. Nanotecnoheroína. Fíjense en esto, ¿no? Digamos que es nanotecnología combinada con heroína. O sea, inclusive se la fabrica un adversario, un villano del pasado, le fabrica la mezcla perfecta para irse en su viaje, ¿no? Y pues ahí digamos que habla con la muerte, se reencuentra con sus amigos, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Eh, Sin duda, digamos que en un comienzo, pues digamos que lo complejo, ¿no? Digamos del asunto es, ¿no? Digamos que inclusive su comienzo es muy atípico, ¿no? Digamos que uno esperaría que, digamos, iniciara pues con algo el personaje, pero inicia con una serie de diálogos, ¿no? Que están, digamos, pues con dos tipos de globos y después nos lleva como a un par de personajitos que son como su conciencia, ¿no? Como sus alter egos por ahí, y resulta que son como las voces que él empieza a escuchar en su mente, o sea que ya es, digamos, un autómata que tiene conciencia, se le ha despertado el fantasma en la máquina y necesita estar como drogado para más o menos resistir, ¿no? Digamos, como esa falta de trabajo y pues de chamba por no ser superhéroe, ¿no? Y empieza también pues la búsqueda de reconectar con uno de sus viejos compañeros del equipo, el que financia todo el equipo, y hay una oportunidad y es que él se puede convertir como en una figura explotable, ¿no? Se puede volver un ente comercial. También digamos que están otros personajes como la Constitución de Estados Unidos, está también la Advertencia, que inclusive la Advertencia es como el que lo reúne a todos, está también San Nick, que es como otro de los personajes, y Elena de Troya, ¿no?
es curioso, ¿no? Cómo la elección de los nombres, ¿no? Digamos que cada uno responde, digamos, pues como precisamente a cuestionar esos alter egos. Fíjense que más o menos es la combinación que vemos en Watchmen, de pronto en los Avengers, ¿no? Digamos que en este caso existe una sola mujer, ¿cierto? El resto, pues digamos que son hombres. Ahora, como se publicó recién, esto inclusive salió en septiembre de 2002, todavía estaba por ahí, ¿no? El fantasma, el espectro del 9/11. Entonces, dentro de la historia también aparece un guiño muy particular y es que han desarrollado un artefacto que son niños bomba, ¿no? Niños que tienen un número en su frente y que de cierta forma son lanzados por aviones y explotan. Inclusive hay una escena donde van como al Medio Oriente y hacen como, precisamente como volar, ¿no? Una central de operaciones del enemigo. Entonces, eso como haciendo también alusión pues al tema de los conflictos en Medio Oriente. Eh, También se mete muchísimo con diferentes aspectos de la cultura, ¿no? Y resalta mucho pues que él habla primero como de los raves o las fiestas así bravísimas con música electrónica y digamos drogas, ¿no? Inclusive mete mucho el tema del sexo, porque de cierta manera, digamos que los experimentos previos, pues digamos que mostraban el sexo, digamos Mursi lo hace, ¿no? Con total franqueza, pero después de ahí como que ya se empieza como a planear la cosa. Aquí en Automatic Kafka muestran el sexo y digamos que es también como una parte muy particular del ADN que tiene este androide, ¿cierto? También se habla de los talk shows, de los programas de concurso, se habla también, por ejemplo, de los servicios secretos, ¿no? Inclusive ahí se nombra al Servicio Nacional de Protección de Parques, ¿no? Que es como digamos como el rótulo para proteger a un servicio secreto por allá oculto en una de las cuevas, pues, que tienen por allá, ¿no? Los estadounidenses, ¿no? Digamos el MI4, qué sé yo. Eh, y sin duda, pues digamos que esto bebe muchísimo también un poco del QDAP, ¿no? De William Burroughs, sin duda. Eh, Ahí digamos que tenemos a la gente, ¿no? Que empieza como a reunir, ¿no? A los integrantes de los Strangers, ¿no? Para nuevamente como rearmar el equipo y hacer como una misión, ¿no? O detectarlos, ¿no? En particular Automatic Kafka, ¿no? Lo quieren, digamos, de vuelta para una operación, pero pues sin duda es como el más escurrizo de todos. Eh, Sin duda, digamos, así como es el guión, ¿no? Que tiene, digamos, unos parlamentos que empiezan como a hacer esas conexiones con todos esos equipos de superhéroes, también tiene, digamos, pues muchos guiños como a cuestionar, ¿no? La cultura, ¿no? En particular la cultura popular y todo lo que se desarrolla a partir, digamos, de las películas y los estereotipos, ¿no? Las películas de espionaje, las películas de acción, etcétera. Inicialmente, el proyecto se iba a desarrollar en 12 entregas, pero digamos que las ventas no fueron tan afortunadas, entonces como que cierran la serie en 9 números, ¿no? Y digamos que al comienzo vamos, ¿no? Como en este viaje, ¿no? Entonces, digamos, Automatic Kafka se pega la sobredosis máxima de su vida y fallece y se habla con la muerte. Y eso, pues, digamos que le brinda un viaje tipo Charles Dickens, ¿no? Por el pasado, el presente y el futuro. Y al volver, ¿no? Digamos como que se reincorpora y empieza, digamos, pues como a buscar ayuda para solventar, digamos, pues como esa idea de ya no ser un superhéroe, ¿cierto? Eh, y de ahí, pues digamos que ya empezamos a ver lo que él busca, finalmente es reconocerse a sí mismo, básicamente cuál es su identidad, ¿no? En todo eso. Porque antes simplemente era como un ente al servicio de una causa. Ya no lo es, entonces ahora, ¿qué va a hacer? Y claro, ahí conectan pues con el tema del mundo de la publicidad, se vuelve marca, se vuelve digamos un modelo para marcas de perfumes, revistas, etcétera, y aprovecha como todo ese, lo que llaman como ese capital simbólico, ese reconocimiento, para convertirse en un presentador de un programa de concurso que se llama El Detalle del Millón de Dólares, ¿no? Que no es cualquier concurso, ¿no? Es una cosa bien particular porque ahí pues los concursantes, inclusive cuando se llega a ese apartado, el diseño de la página cambia y empieza pues, a explorar, digamos, como estos ruidos, ¿no? Como pues muy también de la época del 2000, ¿no? Como con más posibilidades, digamos, de la autoedición, ¿cierto? Digamos como de unas rotulaciones fantásticas, ahí pueden ver, digamos, inclusive manejos de color como
muy efectivos, muy eficaces, ¿no? Y el programa concurso se trata de que la persona identifique precisamente pues dónde está el error. Si lo identifica, pues se lleva el premio, si no, se va para el otro lado, ¿no? Más o menos como los programas de Turing Man o ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí empezamos a ver, ¿no? Pues también un poco lo que pasa a veces, ¿no? Como con esas figuras que en algún momento fueron muy notorias y luego caen en desgracia y miran la forma de volver a resurgir, ¿cierto? Y esto digamos que me parece pues muy interesante cómo a partir de eso van explorando. Sin duda, los Strangers también generan mercadotecnia, generan, digamos, figuras coleccionables, fichas, también, digamos, cartas de colección, que eran muy populares en los 90s. Inclusive, cada nada se sacaban líneas, por ejemplo, de las tarjetas de X-Men, las tarjetas de tal cómic, ¿no? Y eran coleccionables y tenían uno como el coleccionador. Inclusive, háganse una idea, pues, con los que juegan Yu-Gi-Oh! O ese tipo de juegos de cartas que tienen un libro donde están todas las cartas, ¿no? Digamos, hasta las especiales. Ahí también se habla, digamos, de las figuras de acción, de las películas, de los derechos. Y sin duda, pues también se habla, por ejemplo, de lo que es también el tema de la industria pornográfica, porque dicen algunos, no, pues yo ya no tengo nada que hacer acá, pues mejor me meto en la industria pornográfica, ¿cierto? Que es lo que sucede pues con este personaje que se llama la Constitución de Estados Unidos, ¿no? La Constitución dice, no, pues nada, yo ya cumplí mi servicio, ahora pues yo soy el semental perfecto y puedo producir más dinero en la industria pornográfica. Inclusive pues recordamos esa bella frase de al carajo todo, me convertí en actor porno, ¿no? Eso digamos pues que dice mucho y pues es parte como de esos cambios de esa época, ¿no? Bien, eh, sí, por acá nos dice Adrian, bienvenido. Va a tocar sacar tarjetas de estas porque ya no se ven. Sí, ya digamos tarjetas coleccionables ya muy poco, ya como que no son parte del mercado. También está por acá Mónica Reyes, que se ha unido. Hola Mónica, bienvenida. Ahí, por ejemplo, hay una parte donde Automatic Kafka recuerda viejos tiempos con en la de Troya, ¿no? Inclusive ahí se hace como un apartado bien simpático porque es como desafiando la cuarta pared y van a cambian de plano, ¿cierto? Una viñeta donde se ve pues alguien que está como en una videotienda y ve el DVD de, digamos, una película pornográfica de Automatic Kafka, ¿no? Todo en tiempo real, ¿no? Bien, por acá también tenemos, ¿no? Otro tipo de escenas, pues cuando este automática está en sus viajes, ¿no? Muy particulares, ¿no? Ah, por aquí nos dice nuestro amigo Deadmar, que ya ha estado con nosotros en charlas con Pixie. Las últimas fueron las Rock Cats. Sí, señor, una colección que se conseguía en el OVNI 19, me acuerdo mucho, que eran en un sobre, digamos, laminado bien interesante, que pues incluían, digamos, como los grupos como Skid Row y todas esas leyendas de los 80s, 90s, ¿no? Perfecto. Ahora, aquí es donde viene el giro trascendental de este asunto. Y es que, de algún modo, Automatic Kafka logra, por algún azar propio del noveno arte, logra llegar a traspasar la cuarta pared y conoce a sus creadores, ¿no? Esto, de alguna forma, ustedes dirán, oiga, espere, esto me suena familiar. Claro, vamos a eso. Quizás uno de los primeros autores que hace este desarrollo, de los que yo conozco, tal vez algunos de ustedes me digan otros más, pero el primero que yo conozco que hace este experimento es Grant Morrison en su serie de Animal Man. Animal Man, en el número 26, que era como el de despedida, como el que dijo él, yo ya no quiero saber más de DC Comics, ya no quiero saber más de esto, va a ser un episodio a mi estilo. Y básicamente es que Miracle Man, Animal Man, eh, digamos que conoce o traspasa esa cuarta pared y llega a la casa de Grant Morrison, lo conoce y él le dice, no, es que todo lo que te está pasando es básicamente lo que yo deseo. ¿Cómo así? ¿Soy un personaje ficticio? Sí, tú estás en mi mente en este instante, o sea, estamos en mi mente y tú eres una de mis creaciones. Inclusive, chequeemos acá el guión y le muestra la pantalla de computador donde dice Animal Man está pensando algo, ¿no? Entonces, esto como que es un componente de lo que llamamos como la metaficción, ¿no? Como examinar las estructuras mismas y dar, digamos, como ese giro en el que el personaje empieza a perder como esa condición
y de alguna forma empieza pues también a verse que digamos, es fácilmente deconstruible, ¿no? Digamos que es simplemente como una noción que toma forma a partir de unos elementos. Y con esto, digamos que Morrison ya lo había hecho previamente en Animal Man con otro pasaje chévere que es el Evangelio del Coyote, en la cual el coyote, el correcaminos, escapa de ese mundo, ¿cierto? Atraviesa como la cuarta pared, llega a otro mundo y pues en ese mundo también fallece, ¿no? Entonces, es una cosa bien particular y se ve en las últimas viñetas como la mano del artista que los está dibujando. Inclusive está dibujando el chorro de sangre, ¿no? Y por ahí cae una gotica. Entonces es como el tema de examinar también como la metaficción, ¿no? Por acá nos dice Mauricio Aldana, no conocía el trabajo de Helsinki-Wish. Y hasta ahora, digamos que conoce que es el co-creador de la serie Legión. Sí, Mauricio, un dato importante es que Chris Claremont, además de lo que hace con X-Men, crea este grupo que es los New Mutants, ¿no? Los nuevos mutantes, que son más adolescentes, y ahí aparece el personaje de Legión. Esa saga es increíblemente bellísima, sobre todo por la construcción narrativa y los elementos gráficos que hace Sienkiewicz, ¿no? Sí, Sienkiewicz es un artista para revisar. Después haremos una charla sobre él, sin duda. Bueno, ya con esto en mente, entonces Automatic Kafka conoce a Joe Casey y Ashley Wood, ¿no? Y básicamente, digamos que ellos le empiezan a hacer pues como toda la reflexión de lo que es, ¿no? Trabajar con una editorial, hacer un proceso de creación de un cómic, una serie donde hay como unos matices, etcétera. Inclusive hay una parte donde dice, todo esto hace parte de una gran tradición. Desde Julius Schwartz y Kurt Swan, hasta Wolfman Pérez, ¿no? Y Morrison. Recordemos pues que de alguna manera se mandaban siempre las cartas al editor, ¿no? La gente siempre pide que maten a alguien, ¿no? O que maten a todos. Hasta que alguien de alguna manera es, digamos, acusado de ser violador o algo por el estilo, ¿cierto? Y de cierta manera esto hace que se vuelvan trabajos genuinos, ¿no? Entonces son como cosas que empiezan a mirarse ahí. Y claro, empiezan pues a contarle, digamos, pues cómo surge él, de dónde surgen, digamos, como sus gustos por las drogas, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y también pues como sus cambios de personalidad. Y cada uno de los episodios pues también tiene como un título referente pues a la presentación de cada personaje. Sin duda la Constitución de Estados Unidos es como una referencia, una alusión directa pues al comedian, ¿no? Que el comedian es una referencia, recordemos, a El Pacifista, The Peacemaker. Qué título tan paradójico, ¿no? O sea, soy el pacifista, pero para lograrlo tengo que aplastar mi bota sobre aquellos que no quieren la paz, ¿no? Entonces, como anillo al dedo para esta persona, inclusive tiene una máscara de gas, tiene pues como una apariencia también muy de sadomasoquismo, ¿no? Muy parecido pues a lo que tiene en The Comedian, pero la idea, digamos, de Casey y Wood es simplemente, digamos, más allá de hacer un homenaje, es servirse más como de lo que llamaríamos un palincesto, ¿no? El palincesto, digamos, es un término que refiere a esas capas, ¿no? Que quedan, digamos, debajo de las cosas, ¿no? Inclusive, para que se hagan una idea, es como cuando uno ve en las paredes del centro, en la Candelaria, cuando pegaban muchos afiches y despegaban unos cuantos, pues se ven, digamos, como los residuos de lo que había en cada una de las capas que habían pegado. Entonces, eso va a ser, digamos, como importante para el concepto del palincesto. Y Automatic Kafka es básicamente como es recoger de todos esos, ese trasegar, ¿no? Digamos, del concepto de construir al superhéroe hasta llegar, digamos, como a ese elemento en el que lanza ya pues como una premisa de cuál es el panorama para el año 2000, ¿no? Recordemos pues que el siglo XXI empieza precisamente en el 2001, cuando digamos, ocurre el 9/11. Ahí es cuando se marca como el inicio del siglo XXI, según los expertos, ¿no? Y bueno, él va ahí, digamos, inclusive algo que me parece muy interesante es que cuando se hace el ejercicio de rotulación, cuando él, por ejemplo, habla de, por ejemplo, hay una parte donde menciona the majority, ¿no? Vamos a buscar la cita, se las quiero leer porque me parece bien interesante ese pedacito, ¿no? Entonces, básicamente dice lo siguiente, ¿no? Entonces dice, ¿esta es la realidad de las cosas? O sea, hubiésemos podido hacer algo mucho más seguro. Hubiese podido ser miembro de un nuevo grupo de superhéroes derivativo y molón llamado The Majority. Ahí, ¿no? Está haciendo de alguna manera una crítica directa a The Authority. Es la idea de $1 millón.
pero como siempre, no nos complicamos la vida. Todas esas historias, todos estos personajes, estás hojeando un cementerio, Caf. Estás viendo una industria de la fotocopia. Prácticamente todo es una copia de una copia de una copia. Los llamados conos son más bien unos imitadores de Elvis. Casi todos esos superhéroes llevan los uniformes correspondientes, pero hay algo que falta. No son más que otro producto, objetos de coleccionista, con los que llenar las estanterías. Sí, es un negocio muy jodido. Cuesta conseguir que lo bueno destaque. ¿Te imaginas? Pretensiones de arte vendidas por catálogo, como si fueran productos para el cabello. Todas estas cosas, cada una debe significar algo. ¿Crees que controlan su vida? Ni hablar. La edición es su propia metáfora. La vida como publicación mensual, tu misma existencia depende de las modas actuales. Y hay modas que no pueden sobrevivir. ¿Sí? ¿De qué estás hablando? De que los dioses han hablado. No eres lo bastante comercial, eso me han dicho. Comercial, pero somos superhéroes. Ese es tu cómic preferido, ¿verdad? Saco de tuercas. Nos aseguramos de eso. Ah, pues sí. Tengalon Rat es el más popular, es el que más vende. The Rat sonrió mientras sacaba su revólver, la mente llena de contradicciones. A mí no me llamas superhéroe, así como así. Me he cargado a muchos por menos. Y tampoco soy marica, ¿no? Sí, qué ingenioso, ¿eh? Un mundo lleno de superhéroes es el cómic del oeste, es el más, es el escapismo más popular. Otra cosa que no es del todo original. Nunca pudimos hacer un cómic de Terrat. Hay que elegir las batallas, tío. Bah, qué mierda, ¿no? Entonces ahí, en ese diálogo tan particular entre Casey y Wood, digamos que en ese número están explicando por qué razón la serie llegó solamente hasta esos 9 números, ¿no? Entonces es curioso cómo digamos como que les van soltando, como diciendo, no, pues ya que nos van a echar, pues echémonos con todas. O sea, ocurre lo mismo que lo que hizo Morrison también con Animal Man, ¿no? Y ahí pues ya Kafka empieza pues a perder, ¿no? Como toda esa condición ontológica como personaje y se empieza, digamos, como a desvanecer, ¿no? Digamos que eso es, digamos, como el punto bien particular. Vamos a leer, digamos, esas citas finales, ¿no? Esas viñetas finales que dicen, ahora empiezo a ver el sentido de todo esto. Ya no quiero hacer ningún crossover. Como te dije, estas cosas se han hecho antes y se han hecho mejor, pero sigue siendo singular, único. Es difícil que te importe lo que haces, cada vez más, pero nos importas. Bien, adelante entonces, sacamos de una vez. Creo que está listo. ¿Y tú? Claro, mira que eres sentimental. Hora de dibujar el gran final. Oh, esto es mucho mejor que cualquier droga. Eso es porque este olvido es auténtico y lo auténtico siempre es mejor. Si tú lo dices, por cierto, gracias por pensar en mí. No hay de qué. Qué lástima. ¿Quién dijo que no eran personajes comerciales? Hey, Jim, no pensaba eso. Estaba por la causa. Bueno, quiero sacudirme el cinismo de encima. Después de todo esto hicimos lo que nos propusimos hacer. Un placer trabajar contigo. Y por ahí contesta la voz de Jim Lee, ¿no? Diciendo, igualmente, ¿no? Ya Jim Lee, digamos, se despide, ¿no? Digamos, de la serie de Automatic Kafka, ¿no? Y al final, pues hay un personaje diciendo, interesante lectura, ¿no? Ahí está, ¿no? Bien, bien bonito, bien simpático, pues todo este desarrollo del Automatic Kafka. Una historia que, como les digo, pues recupera o empieza, digamos, como a trasegar un poco en el concepto del superhéroe y pues que tiene, digamos, como un estilo gráfico que para su momento, pues es bastante, digamos, particular, ¿no? Bien, entonces digamos que aquí es muy importante, ¿no? Digamos, pues acá nos hacen varias preguntas. Entonces, por ejemplo, para Cristian Sandoval, ¿dónde se consigue el mercado compilado de Automatic Kafka? Habría que esculcar en Panamericana a ver si todavía quedan existencias, ¿no? Porque muchas veces de pronto todavía están en los saldos, ¿no? No sabe. Lástima que este año no Filbo, porque normalmente cuando tienen su gran bodega de saldos, a veces uno los encontraba ahí. Entonces puedes tener mucha suerte y tal vez en Panamericana lo encuentres, ¿no? Bien. ¿Quién más? ¿No? Por aquí está también Mauricio Medina, que se ha unido a la causa. Mauricio Aldana.
mi hermano también está por ahí, ¿no? Vale. Bien, eso es, digamos, como un poco lo que les quería traer, ¿no? Con esta historia tan particular, ¿no? Primero, pues el concepto de la construcción del héroe. Y segundo, pues que el protagonista aquí sea más bien un autómata, ¿no? O sea, digamos, un ser configurado y construido, ¿no? Que inclusive pues se le dotó como de ciertas características para su servicio en los extraños, pero después esas características ya se empiezan a diluir, ¿no? Por el mismo avance propio de las narrativas, ¿no? Bien, no sé qué dudas, no, o más que dudas, ¿no? Como qué aportes quisieran hacer. De pronto, si recuerdan también alguna otra referencia donde ocurre también como este mismo proceso de que el autor conoce a su creación o su creador conoce al autor, ¿no? No sé qué puede pasar ahí, ¿no? Bien, eh, recordemos, ¿no? Que el lunes estuvimos pues haciendo un trazado bastante rápido, por cierto, de la idea, ¿no? El concepto del robot, ¿cierto? Y hasta llegar, digamos, al mecha japonés, ¿no? Por acá, nuestro amigo Camilo Vieco nos habla de, ¿habrá una cuarta de construcción del héroe? No se nos haga raro, no se nos haga raro porque de alguna forma, digamos como que cada época, ¿cierto? Va como requiriendo o haciendo como el llamado para que pasen esos cambios de ciclo. Y sin duda, yo creo que ese concepto inclusive ya ahorita también es altamente cuestionado. Es una palabra que ha circulado muchísimo pues a raíz de esa coyuntura y que tal vez no es como el momento de aplicarla y sobre todo pues a ciertas personas, ¿no? Que básicamente pues tienen o cumplen, ¿no? Digamos pues como un servicio, digamos, a la sociedad y que de cierta forma pues algunos lo distinguen como un acto de heroísmo, pero para llegar a un acto de heroísmo recordemos que también tiene que haber un acto de sacrificio, ¿no? Entonces creo que el término ya se está empezando como a reevaluar. Y eso hace pues que también asimismo se empiece como a dictaminar, bueno, qué nos depara, ¿no? ¿Cuál será el paradigma que tendremos con el desarrollo de los personajes, digamos, a posteriori, ¿no? Sobre todo después de esa coyuntura, que esto sin duda alguna para muchos representa como el año cero, ¿no? O sea, como de, a ver, ¿qué va a suceder con esto? ¿Cómo reactivamos esta cosa, ¿no? Jason Cruz nos dice, en Spider-Man, la serie animada de los 90, al final de la serie, Spider-Man viaja a diferentes realidades y en una de ellas conoce a Stan Lee y le comenta que él es un personaje ficticio. ¡Wow! Esa no la recordaba, ¿no? Diga, sí, eso es tremendo. O sea, siempre es bueno, ¿no? Digamos como que, o siempre es divertido, ¿no? El experimento de, bueno, ¿qué pasaría si el personaje conoce a su creador, ¿no? Y pues en este caso, Stan Lee, que es el hombre de las ideas, ¿no? Además que fue como digamos, el co-creador con Steve Ditko, recordemos, ¿no? Además, a partir también de que él quería o le gustaba mucho hacer personas a partir de palabras onomatopeyas, ¿no? Entonces, por ejemplo, o el ¿no? Y entonces Jack Kirby decía, ¿cómo se llama? Listo. Entonces, ¿no? Y hacía la historia, ¿no? Ya el resto era como improvisación, pero con Spider-Man pues ya vino como la sofisticación, ¿no? Ya como que, el hombre araña, sí, Spider-Man, sí, bueno, bien porque le va a poner es que hombre mosquito, ¿no? Pero bueno, son como que las mismas décadas y las circunstancias mismas van dándonos como esa posibilidad, ¿no? Muy bien, eso es un poco, pues esta historia que es bastante extraña. En dado caso, si llego a encontrar el descargable, pues lo vamos a tener pronto en nuestro canal de YouTube. En la descripción vamos a tener de pronto el descargable para que la puedan ojear, la puedan leer, ¿no? Y también pues den sus opiniones, ¿no? Porque recordemos que aquí la intención es revisar como las ideas, ¿no? Digamos que aquí no es tanto como dar esos juicios de valor sobre si es buena o si es mala, simplemente hablamos de esas ideas, ¿no? Que están ahí, ¿no? Digamos, eh, que circulan, ¿no? Por ahí, y que sería bueno pues ponerlas como a robar más, ¿no? Porque a veces como que son referencias que conocen unos pocos, pero aquí la idea es como masificar esas referencias extrañas. Muy bien, pues la idea es que para nuestro siguiente espacio que tendremos el sábado, vamos a desarrollar entonces ya como un cierre emblemático para esa serie del hombre artificial y vamos a ir entonces con unos personajes muy particulares. Vamos a ir, digamos, con el hombre bicentenario de Asimov, vamos a ir con Robocop de Paul Verhoeven, ¿no? Esta película, la 87, por cierto, que es como la clásica, la pro, ¿cierto?
Y exploraremos también pues otros autómatas. También estaríamos hablando de Ex Machina y esas cuantas. Ya estaremos como haciendo ese cierre del ciclo del hombre artificial, un poco más fílmico y pues claro, mencionando también como referencias siempre editoriales. Entonces, ahí están, para que entonces nos conectemos el sábado pues con este cierre y ya veremos ahí qué otros temas van entrando, ¿no? Igual pues ahí estamos con temitas en cola, ¿cierto? Pero vamos a tener siempre pues digamos muy atento a sus comentarios para ver qué va siguiendo. Ya mañana encontrarán disponible pues para los que lo quieran compartir este contenido y pues nada, ¿no? Queremos como agradecerles muchísimo a todos y todas los que siempre se conectan con este espacio, que de cierta forma pues hacen, digamos, pues de esto una iniciativa muy loable, ¿no? Muy desde ese espíritu de divulgación que me fascina mucho. Y nada, entonces nos veremos el día sábado con este cierre del ciclo del hombre artificial, pues con estas creaciones fílmicas que también en algunos casos son adaptaciones literarias. Entonces ya veremos cómo cierra este ciclo y por lo pronto, nuevamente, muchísimas gracias a todos y todas los que se han conectado y espero pues que esta referencia les haya gustado y les dé como los deje picados, ¿no? Para hablar y seguir mirando ese tipo de referencias, ¿no? Bueno, un placer, ¿no? Y como siempre nos despedimos en nuestro show, ¿cierto? Larga vida y prosperidad para todos, ¿no? Que estén muy bien. Nos veremos.